Llevas tiempo sintiendo algo que no sabes cómo explicar. Viste un animal y en ese momento algo dentro de ti se detuvo. No fue miedo, no fue curiosidad, fue otra cosa. Algo más profundo, como si alguien te hubiera tocado el hombro desde un lugar que no puedes ver. Y enseguida te dijiste, no, estoy exagerando. Es mi imaginación. Es el dolor hablando. Pero la sensación no se fue. Y aquí estás hoy, buscando una respuesta que el corazón ya siente, pero la mente todavía no sabe cómo sostener. Llevas tiempo queriendo saber si esa señal fue real. Llevas tiempo queriendo que alguien te diga que lo que sentiste no fue invento tuyo. Que esa mariposa que apareció en el novenario de tu mamá no fue coincidencia. Que ese pájaro que se para en tu ventana tiene un nombre. Que el amor de quien se fue no terminó el día que lo enterraste. Que el cielo no es un lugar frío donde los que amamos desaparecen para siempre. Hoy vas a entender por qué ciertos animales siguen apareciendo en tu vida. Quédate. Porque lo que te voy a decir hoy no es superstición. No es cuento, no es consuelo barato que se evapora cuando vuelves a casa y el silencio te recibe. Es lo que la Iglesia Católica ha enseñado por siglos y es lo que la Escritura confirma desde sus páginas más antiguas. El amor no muere, y Dios, que es Señor de vivos y muertos, sabe exactamente cómo hablarte en el idioma de tu dolor. Pero antes de que te diga cuáles son esos animales, necesito que entiendas algo que cambia todo lo que vas a escuchar después. Necesito que entiendas el terreno en el que estamos parados antes de caminar. Porque si no entiendes esto primero, los animales van a ser solo datos interesantes. Y lo que yo quiero es que sean algo mucho más poderoso que eso. Quiero hablarle hoy a quien perdió a su mamá, a quien se quedó sin su abuela y todavía no sabe cómo llenar ese silencio en la casa, ese silencio que tiene un peso que nadie más puede sentir, a quien enterró a su papá y guarda adentro una conversación que nunca terminaron, palabras que se quedaron atoradas en la garganta el día del velorio, a quien perdió a un hijo, cargando ese dolor con una valentía que nadie ve, porque ese duelo no tiene nombre en ningún idioma humano, a quien perdió al esposo, a la esposa, y aprendió a sonreír en público para no preocupar a los demás. Pero por las noches el cuarto duele de una manera que no se puede describir con palabras. Hay días que todavía no sabes cómo seguir, y el cielo parece callado. Escúchame bien, porque eso va a cambiar hoy. Sé que hay momentos en que prendes una vela, rezas un rosario, te encomiendas y sientes que el cielo está callado, que tu oración sube y no regresa nada, que Dios parece estar hablando con todo el mundo menos contigo. Y en ese silencio, el corazón empieza a creer cosas peligrosas que se instalan despacio, sin que te des cuenta, hasta que un día te levantas y ya las crees como si siempre hubieran sido verdad. Empieza a creer que la muerte lo cortó todo, que ya no hay nada entre tú y quien se fue, que Dios se lo llevó y te dejó solo, que si no sientes su presencia, es porque ya no está pendiente de ti, que lo que sentiste cuando viste ese animal fue solo tu mente buscando lo que necesita encontrar, la mente de alguien que extraña tanto que empieza a ver señales donde no las hay. Y algunos cargan encima de eso algo más pesado todavía, la culpa. La culpa de no haber estado en el último momento, de no haber dicho lo que tenían que decir, de la última discusión que nunca se resolvió, de los años en que la distancia fue más grande que el amor, de la llamada que no se hizo, de la visita que se postergó, porque siempre pensaste que habría otro momento, otra oportunidad, otro día. Escúchame bien, esa culpa es una mentira disfrazada de conciencia. Es el enemigo usando tu amor contra ti. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a desmantelarla. La Iglesia Católica no inventó la comunión de los santos para darte consuelo barato. Lo reveló Dios para liberarte de la mentira de que la muerte es el final del amor.
para liberarte de vivir como si los que se fueron fueran extraños, como si el amor que compartieron contigo hubiera sido solo temporal. El catecismo lo enseña con claridad. Los que murieron en gracia de Dios no están ausentes, están vivos, están ante Él y seguimos unidos a ellos en el cuerpo de Cristo. Eso no es folclore, no es devoción popular inventada en la Edad Media. Es doctrina, es fe, es lo que la Iglesia ha creído y enseñado desde los primeros siglos del cristianismo, desde cuando los mártires morían y la comunidad seguía sintiéndolos presentes, seguía orando con ellos, seguía creyendo que el amor en Cristo no tiene fronteras, ni siquiera la frontera de la muerte. Y la Escritura lo confirma con una fuerza que no deja lugar a dudas. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, estamos rodeados de una gran nube de testigos. Una nube, no de fantasmas, de testigos, personas reales que vivieron, sufrieron, creyeron, murieron y que ahora desde la gloria nos rodean. No nos olvidaron, no se fueron lejos, están más cerca de Dios. Y eso los acerca también a nosotros, porque Dios es el mismo para todos. El cielo no produce olvido. El cielo perfecciona el amor. Tu mamá que murió rezando no se olvidó de ti cuando cruzó al otro lado. Tu abuela que cargaba el rosario en las manos no dejó de interceder por ti. El amor que tuvieron por ti no se evaporó, se purificó, se elevó, se liberó de todo lo que lo limitaba en esta tierra. Y desde donde están, siguen viendo tu historia, siguen acompañando tus batallas, siguen sosteniendo tus noches más largas. ¿Puedes creer eso hoy? Si crees que tu ser querido sigue amándote desde el cielo, escribe su nombre en los comentarios. Solo su nombre. No hace falta decir más. Solo deja que el cielo sepa que no te olvidaste de él, que el amor que compartieron todavía vive en ti. Ahora sí, vamos a hablar de los animales, y quiero que cada uno de ellos llegue al lugar exacto del corazón donde más lo necesitas. El primero es el más conocido, el que más personas han visto y más veces me han descrito, en el confesionario, en el corredor de la parroquia, en las visitas a los enfermos, en los mensajes que me llegan de personas que no me conocen, pero que sienten que necesitan contárselo a alguien. La mariposa. La mariposa no es un símbolo que inventó el hombre. Es uno que Dios escribió en la naturaleza desde el principio. Desde los primeros siglos del cristianismo, la mariposa fue símbolo de resurrección. Y no porque la Iglesia lo inventara, sino porque la naturaleza misma lo grita con una elocuencia que ningún teólogo podría superar. Una oruga que muere dentro de su capullo, que se deshace completamente en la oscuridad. Y de ese proceso surge un ser nuevo, completamente transformado, capaz de volar donde antes solo podía arrastrarse, capaz de moverse en el aire donde antes estaba atado a la tierra. ¿No te dice algo eso sobre el alma que amaste? Sobre lo que pasó en ese proceso que llamamos muerte y que en realidad es una transformación que nosotros no podemos ver desde aquí. Una señora me contó algo que no olvido. El día del novenario de su madre, en plena oración, una mariposa entró por la ventana de la sala. Nadie la abrió. No había manera de que entrara. Y se posó en la silla donde su mamá siempre se sentaba a rezar. Se quedó ahí, quieta, durante toda la oración. Y cuando dijeron el amén final, salió volando despacio, como si hubiera cumplido lo que vino a hacer. Esta señora me dijo: «Padre, yo sé que era mi mamá. Yo no sé si fue su mamá, pero sí sé que fue Dios hablando. Dios que conoce el dolor de esa hija. Dios que sabe cómo hablar el idioma del corazón roto. Cuando veas una mariposa cerca de ti en un momento de dolor, no la despaches. No digas que es coincidencia. Quédate un momento en silencio y deja que Dios te hable en ese instante, porque a veces lo más sagrado llega en alas de lo más sencillo». El segundo animal es el colibrí. Y escúchame bien, este es especial.
En México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en toda nuestra América Latina, el colibrí siempre ha sido el mensajero de alegría, el visitante inesperado, el que aparece cuando menos lo esperas y te detiene el tiempo, como si el mundo entero se pausara para ese solo segundo. El colibrí no se detiene en cualquier flor, se detiene donde hay vida, y tú sigues siendo vida. El colibrí se detiene en ti porque Dios te ve como alguien que todavía tiene propósito, que todavía tiene historia por delante. Aunque no lo sientas, aunque estés agotado, aunque lleves meses cargando ese duelo como si fuera una piedra en el pecho que ya se convirtió en parte de ti. Si tu mamá era alegre, si tu abuela era la que llenaba la casa de canciones y de olor a comida y de abrazo fácil, la que siempre tenía la puerta abierta y el corazón más grande que la casa entera. Cuando veas un colibrí cerca de ti, siente el permiso de sonreír, no como traición a tu dolor, sino como reconocimiento de que el amor de esa persona sigue activo, sigue buscándote, sigue queriendo que estés bien. El tercer animal es el que menos nos sorprende en el mundo católico, pero cuyo significado muchos hemos pasado por alto precisamente en los momentos que más lo necesitamos. La paloma. La paloma tiene una historia sagrada que va desde el Génesis hasta el Evangelio. Noé la soltó desde el arca y regresó con una rama de olivo, señal de que la tormenta había pasado, de que era tiempo de paz, de que Dios no había olvidado a los que esperaban. En el Jordán, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Dios eligió ese animal para revelar su presencia más santa. Dios mismo usó la paloma para revelar su presencia. No te sorprenda que la use para enviarte paz a ti también. Conozco a una familia que pasó uno de los peores momentos de su vida, el día que enterraron al padre de familia. Un hombre joven, demasiado joven para irse. Los hijos estaban destrozados. La viuda apenas podía mantenerse de pie. Y en el camino del cementerio a la casa, una paloma se posó en el techo del carro que los llevaba y no se fue en todo el trayecto, como si alguien viajara con ellos, como si alguien les dijera en silencio: no están solos en esto, la paz sigue siendo posible, yo sigo aquí, quédate conmigo, porque los próximos animales son los que menos esperas, son los más íntimos y son los que más personas necesitan de entender hoy. Hay un animal que no aparece en las estampas religiosas ni en los libros de espiritualidad, pero aparece en las historias más íntimas que me cuentan las familias cuando bajan la voz y dicen: Padre, esto no se lo he contado a nadie, porque van a pensar que estoy loco. Y es el animal de la casa, el perro o el gato, o cualquier animal del hogar que de repente empieza a comportarse de una manera que nadie en la familia puede explicar. Que mira rincones vacíos, que se sienta en el lugar del difunto, que llora en la madrugada sin razón aparente, justo en el aniversario de la muerte. Me han contado historias que me han detenido el corazón. Perros que de un día para otro se sientan frente a la silla vacía donde siempre se sentaba el abuelo, que miran un rincón de la habitación donde nadie hay, con los ojos fijos, la cola moviéndose despacio, como si alguien los estuviera acariciando desde un lugar que los humanos no alcanzamos a ver, que duermen en la ropa del difunto como si necesitaran quedarse cerca de algo que todavía huele a él. Una familia me contó que el día que murió el abuelo, su perro, que era un animal tranquilo y silencioso de toda la vida, se paró frente a la silla favorita del viejo y no se movió en horas. No quería comer, no quería salir. Y los nietos, que eran pequeños, dijeron algo que me llegó al fondo del alma. El perro sabe que el abuelo está ahí, ¿verdad, padre? Los animales perciben lo que nosotros no siempre podemos ver. Y si Dios usó una zarza ardiente, puede usar también a tu perro. Yo no tengo una respuesta científica para eso, pero sí tengo una respuesta pastoral.
Dios creó a los animales antes que al hombre. Les dio una sensibilidad que nosotros muchas veces perdemos entre el ruido del mundo, las pantallas, las preocupaciones que nos llenan la cabeza. Y lo creado le obedece a su creador. Si el mar obedeció la voz de Jesús, no hay razón para asombrarse de que un animal humilde sienta lo que nosotros no llegamos a percibir. El quinto animal es uno que en muchas familias latinoamericanas ya carga una historia de generaciones. El pájaro llamativo que aparece solo. El que se para en tu ventana y se queda. El que aparece el día del cumpleaños del que ya no está, puntual, como si supiera la fecha. El que entra a la casa cuando todas las puertas están cerradas y nadie entiende cómo llegó ahí. El que se queda contigo más tiempo del que debería, mirándote con una fijeza que no parece de animal. Y yo no voy a decirte que esa tradición que lleva generaciones en nuestras familias es superstición primitiva, porque lo que hay detrás de ella es una verdad profunda que la fe católica sostiene con 2000 años de historia. Dios puede usar lo que creó para tocar lo que más ama. Y lo que más ama eres tú. Tu dolor, tu soledad, tu pregunta sin respuesta. Todo eso le importa al Dios que contó los cabellos de tu cabeza. Si en este momento tienes un pájaro que aparece en tu ventana una y otra vez, que llega siempre en los momentos en que más lo necesitas, detente, respira. Y en ese silencio, habla. Dile a Dios lo que sientes. Dile a quien extrañas lo que no pudo escuchar en vida. Porque el cielo tiene oídos y Dios conoce el idioma de cada corazón, incluido el tuyo. El sexto animal es el que más me ha sorprendido con el paso de los años. No porque sea el más espectacular, sino porque siempre aparece en el momento más inesperado, cuando la persona menos lo busca y más lo necesita. La libélula. La libélula pasa la mayor parte de su vida bajo el agua, en la oscuridad, en lo profundo, desarrollándose en un lugar donde nadie puede verla, donde el proceso ocurre en completo silencio. Y luego, en el momento preciso que solo Dios conoce, sale, se eleva. Se convierte en algo completamente distinto, ligero, libre, capaz de moverse en dimensiones que antes no conocía. ¿No te habla eso del alma que amaste? ¿Del proceso invisible que pasó antes de que Dios la llamara? ¿De la ligereza con que ahora vive, libre del cuerpo enfermo, libre del dolor, libre de la carga que cargó durante años en esta tierra? Pero hay algo más, y esto va directo al corazón de quien carga culpa, de quien no estuvo, de quien no dijo lo que debía, de quien se quedó con algo pendiente que ya no puede resolver de este lado. Me contó una mujer que estaba en su cuarto llorando sola de noche, llorando porque no estuvo cuando su madre murió. Llegó tarde al hospital y el corazón de su mamá ya se había detenido, y cargaba eso como una piedra que nadie más podía ver, pero que ella sentía en cada paso. En esa noche de llanto, con las luces apagadas, una libélula entró por la ventana entreabierta y se quedó quieta en la pared frente a ella. Solo estuvo ahí, presente, quieta. Y esta mujer me dijo: Padre, en ese momento sentí que mi mamá me decía que me perdonaba, que ya estaba bien, que no me guardaba nada. No sé si fue su mamá, pero sé que fue la misericordia de Dios llegando en el único idioma que esa hija podía recibir esa noche. La libélula no viene a recordarte lo que no hiciste. Viene a decirte que quien amaste ya está en paz y libre en el amor de Dios. Tu ser querido no está atrapado en tu culpa, está libre. Y si hoy necesitas soltarte esa culpa, escribe en los comentarios estas palabras: Te suelto con amor. Escríbelo. Deja que algo se mueva en ti al escribirlo, porque el perdón no siempre llega como relámpago. A veces llega como una libélula silenciosa en la oscuridad de una noche que ya estaba terminando. Y llegamos al séptimo animal. Este es el que más me ha costado explicar. No porque sea difícil de entender, sino porque es el más íntimo, el más silencioso, el que aparece cuando nadie más está mirando. La mariposa nocturna.
la polilla, el visitante de la oscuridad. Hay personas que me dicen, Padre, yo no veo mariposas de colores ni colibríes alegres. Mis señales llegan de noche, cuando estoy solo, cuando todo está quieto y el peso se hace más grande y el silencio duele. Y de repente hay algo ahí, un aleteo suave en la ventana, una presencia que no puedo explicar, algo que no me da miedo, sino que, curiosamente, me da paz. Una paz que no entiendo pero que no quiero que se vaya. Las mariposas nocturnas son atraídas por la luz. En la oscuridad total, buscan cualquier destello que encuentran, no importa lo pequeño que sea. Y quiero que escuches esto como si fuera directamente para ti. Tú eres esa luz. En medio de tu duelo, en medio de tu madrugada, en medio de tu llanto silencioso que nadie ve, tú eres todavía una luz encendida. Y el amor que se fue sigue siendo atraído hacia ti. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, dice solo 2 palabras que me parecen las más humanas que Jesús pronunció en toda su vida pública. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, sabiendo que iba a resucitarlo en minutos. Jesús lloró de todas formas, porque el dolor humano le importa, porque el cielo no es frío ni indiferente a tus lágrimas. Tus noches de llanto no son ignoradas, son vistas, son sostenidas. Y a veces Dios manda lo más humilde de su creación para recordarte que no estás solo. Ahora necesito decirte algo importante, y te pido que lo escuches con atención, porque aquí es donde muchas personas se pierden después de un mensaje como este. Todos estos animales, todas estas señales, no son el destino, son el camino, son el dedo que apunta hacia el Señor. El peligro de quedarse solo con la señal, de buscar la mariposa más que a Dios, de esperar el colibrí más que la comunión del domingo, es que eso se convierte en una trampa espiritual. Una trampa dulce, sí, pero trampa al fin. Las señales no reemplazan a Dios. Las señales te apuntan hacia Dios. Lo que Dios quiere no es que te quedes mirando ventanas esperando un pájaro. Lo que quiere es que hables con Él, que le pidas que cuide el alma de quien amaste, que reces por esa persona, que le encomiendas la relación que quedó incompleta, las palabras que no se dijeron, el perdón que no alcanzó a darse en vida. Una misa ofrecida por el alma de tu madre es más poderosa que 1000 señales. Una oración sincera al pie de la cama en la noche dice más que cualquier mariposa, no porque las señales no tengan valor, sino porque Dios es siempre infinitamente más grande que sus mensajeros. Piensa en quien extramenste y dile a Dios: Señor, te entrego el alma de esta persona, la pongo en tus manos, y te doy gracias porque el amor que compartimos nunca fue solo nuestro, siempre fue tuyo primero. Declara esto conmigo, en voz alta si puedes. Dilo con convicción, aunque no lo sientas todavía, porque a veces la declaración abre el camino para que el sentimiento siga. Mi ser querido está en manos de Dios, y yo también. Si este mensaje llegó a tu corazón hoy, si algo de lo que escuchaste tocó un lugar que llevaba tiempo cerrado, manda este video a alguien que perdió a alguien y todavía no ha sanado. No hace falta que le expliques nada, solo deja que llegue. Deja que Dios haga el resto, porque a veces el mensajero más importante somos nosotros mismos. Y ahora vamos a orar, porque esto no termina en información, termina en encuentro con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy me paro delante de ti en nombre de cada persona que está escuchando estas palabras, de los que perdieron a su mamá y todavía no saben cómo llenar ese vacío que ella dejó, de los que enterraron a su papá con palabras que nunca se dijeron, con conversaciones que quedaron a medias, de los que perdieron a un hijo, Señor, ese dolor que no tiene nombre en ningún idioma humano, de los que están solos en su duelo porque nadie a su alrededor entiende cuánto extrañan. Señor, cubre a cada uno de ellos ahora mismo con tu misericordia. Toca ese lugar exacto donde todavía duele
donde la culpa se instaló y no quiere moverse, donde el miedo al olvido hizo su nido, donde la pregunta sin respuesta sigue doliendo en silencio. Padre, que cada persona que hoy vio una señal y tuvo miedo de creerla sepa que tú eres Señor de vivos y muertos, que los que se fueron en tu gracia no están perdidos, están contigo, en paz, en luz, y siguen siendo parte de nuestra historia, porque el amor que tú pusiste en nosotros no muere con el cuerpo. Dale paz a los que lloran de noche. Dale fuerza a los que sonríen de día cargando un peso invisible. Suelta la culpa de los que no estuvieron. Sana la herida de los que se quedaron con cuentas pendientes. Y recuérdales, Señor, que tú lloraste ante la tumba de Lázaro, que su dolor te importa, que ninguna lágrima suya ha caído sin que tú la vieras. Gracias, Padre, porque el amor no muere. Gracias porque el cielo nos ve. Gracias porque la comunión de los santos no es un artículo frío del credo, sino una realidad viva que nos abraza hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cielo no te olvidó. El amor llegó hasta aquí. Dios no terminó de escribir tu historia, y los que se fueron siguen siendo parte de ella. Lleva esa verdad contigo hoy. Y si este mensaje te hizo bien, tengo otro video que necesitas ver, porque hay más cosas que Dios quiere decirte, y yo estaré aquí para acompañarte en cada una.